Es interesante notar que actualmente, por primera vez en la historia, un número creciente de personas opta por la cremación en lugar del entierro tradicional al enfrentarse a la muerte. Según expertos, esta tendencia podría alcanzar hasta el 70% de la población en los próximos 10 años. Ahora bien, surge la pregunta, ¿es algo que los cristianos deberían considerar? Exploraremos este tema en el presente video. Para abordar este asunto, plantearé y responderé 4 preguntas clave. En primer lugar, ¿qué significa exactamente la cremación? En segundo lugar, ¿qué dice específicamente la Biblia sobre la cremación, si es que aborda este tema? La tercera pregunta, la cual es frecuente, gira en torno a si la cremación de alguna manera afectará el cuerpo resucitado y glorificado que Dios creará durante el arrebatamiento. Finalmente, la cuarta pregunta se dirige a aquellos cristianos que consideran la cremación. ¿Qué factores deben tener en cuenta al decidir entre la cremación y un entierro tradicional? Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es exactamente la cremación? La cremación implica someter el cadáver a altas temperaturas en una cámara especial, reduciendo el cuerpo a sus elementos básicos. La mayor parte del cuerpo, incluidos los tejidos blandos, se vaporiza, dejando únicamente los huesos. Estos huesos se incineran para convertirse en polvo seco o en partículas de hueso conocidas como cenizas. Es crucial reflexionar sobre este proceso y considerar cómo se alinea con las creencias y valores cristianos. La Biblia nos recuerda que del polvo fuiste hecho y al polvo volverás, lo cual resalta la naturaleza temporal de nuestro cuerpo físico. El concepto subyacente en la cremación se relaciona con la idea de que Dios utilizó tierra o polvo para formar nuestros cuerpos. En esencia, cuando uno opta por la cremación, está retornando su cuerpo al estado original que Dios utilizó para crear a la humanidad. Este proceso, desde el paso del cuerpo por las llamas hasta convertirse en cenizas, ha sido objeto de estudios e investigaciones que buscan comprender tanto sus aspectos físicos como sus impactos ambientales y sociales. Según datos de la Asociación Crematoria Norteamericana, la tasa de cremación ha experimentado un constante aumento, reflejando cambios en preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Se estima que más del 50% de los estadounidenses eligen la cremación, una cifra que probablemente siga creciendo en las próximas décadas. Desde una perspectiva científica, la cremación se presenta como una opción más sostenible en comparación con el entierro tradicional. Estudios indican que los entierros convencionales requieren grandes extensiones de tierra y el uso de productos químicos para embalsamar, ataúdes de madera y lápidas, generando un impacto ambiental significativo. En contraste, la cremación, aunque consume energía y emite carbono, necesita menos espacio y recursos, alineándose con la creciente tendencia hacia prácticas más ecológicas. Además de las consideraciones ambientales, la elección de la cremación también refleja cambios en las normas culturales y religiosas. Mientras algunas tradiciones la ven como una forma de purificación y liberación, otras buscan orientación en la Biblia y textos sagrados con respecto a esta práctica. Ahora, pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué dice exactamente la Biblia, si es que menciona algo sobre la cremación? Es interesante notar que en las más de 200 ocasiones en que la muerte se aborda en el Antiguo Testamento, el entierro tradicional se presenta como el método normal para disponer de un cuerpo. Sin embargo, no encontramos en la Biblia una afirmación explícita de que el entierro tradicional sea la única o la exclusiva manera de disponer de un cuerpo. A pesar de que existen varias referencias en la Biblia que mencionan la quema de cuerpos, no hay indicaciones directas a la práctica de la cremación. A continuación, te proporcionaré algunos ejemplos que ilustran este punto. Recordemos la derrota de Saúl y sus hijos en batalla ante los filisteos. Después de la batalla, algunos israelitas recuperaron los cuerpos y los llevaron a Jabes, donde procedieron a quemarlos. Posteriormente, tomaron los huesos y los enterraron en Jabes, llevando a cabo un período de ayuno durante 7 días. En este caso, es posible que los cuerpos estuvieran en un estado que dificultara un entierro tradicional o su transporte a un lugar adecuado, por lo que la opción de la quema se volvió práctica y necesaria. Otra referencia a la quema de cuerpos,
aunque no directamente vinculada a la cremación, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 21. Manasés sacrificó a su propio hijo en el fuego y participó en prácticas esotéricas. Además, en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 6 y 20, se relata cómo Josías ordenó la extracción de huesos de túmulos en un cerro y posteriormente los quemó en un altar en Betel con el propósito de profanar. También ejecutó a sacerdotes paganos en sus propios altares y quemó huesos humanos como parte de este acto de profanación. Nuevamente, observamos referencias a la quema de cuerpos en la Biblia, pero sin una mención explícita ni declaración sobre el proceso específico o el concepto de cremación, especialmente en el momento de la muerte. En el relato de los eventos en Segunda de Reyes 23, 6 al 20, la acción del rey Josías refleja una etapa de intensas reformas religiosas en el reino de Judá. Este episodio, lleno de simbolismo y significado, arroja luz sobre la complejidad de las prácticas funerarias y su papel en el contexto cultural y espiritual de la época. La determinación de Josías de purificar el culto y restaurar la estricta adherencia a los preceptos de la Torá condujo a una campaña enérgica contra los lugares de culto pagano. La quema de huesos humanos en los altares de Betel, en lugar de ser simplemente una muestra de desaprobación religiosa, representó un intento de erradicar cualquier rastro de prácticas consideradas abominables. Aunque este acto no está directamente relacionado con la cremación como elección funeraria o como ritual en sí mismo, resalta la manipulación de los restos mortales en contextos religiosos y la poderosa simbología del fuego en los procesos de purificación y profanación. Desde una perspectiva científica, la cremación implica procesos estudiados tanto en términos de eficacia como de impacto ambiental. Investigadores en arqueología y antropología han explorado cómo diversas culturas a lo largo de la historia han tratado a sus muertos y qué métodos de cremación fueron utilizados. Estos estudios revelan una variedad de prácticas, desde simples piras al aire libre hasta modernas instalaciones de cremación que buscan minimizar la emisión de gases nocivos. Desde una perspectiva bíblica, la manipulación de huesos y restos mortales lleva consigo profundas implicaciones espirituales. En Números 19, 16, por ejemplo, se establece que aquel que toque a alguien que ha sido muerto y sepultado estará impuro por 7 días. Este versículo resalta la percepción de la muerte como algo que impone una separación ritual, requiriendo purificación. Sin embargo, la cremación, como práctica de manejar a los muertos, no se menciona directamente en la Biblia, dejando espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. De manera interesante, la ciencia moderna ofrece una nueva perspectiva sobre la cremación, especialmente en relación con la conservación ambiental. Estudios ambientales comparativos entre entierros tradicionales y cremación destacan cómo esta última puede considerarse una alternativa más sostenible. La cremación reduce la huella ecológica asociada al uso de tierras para cementerios y a la descomposición de cuerpos que libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Así, la narrativa en torno a la cremación, entrelazada con reflexiones bíblicas e insights científicos, trasciende la simple disposición de restos mortales y aborda cuestiones fundamentales sobre pureza, memoria, identidad y continuidad espiritual. En el contexto contemporáneo, la elección entre entierro y cremación se ve influenciada por una matriz de factores, incluyendo creencias religiosas, consideraciones ambientales y deseos personales. Este diálogo entre fe y ciencia continúa dando forma a las prácticas funerarias, reflejando tanto el respeto por la tradición como la adaptación a las demandas del mundo moderno. Ahora pasemos a la tercera pregunta, que es la que muchas personas plantean. ¿Cómo afecta esto a mi cuerpo resucitado? ¿Cómo impacta en el cuerpo que recibiré cuando Dios me dé un cuerpo en el arrebatamiento y qué sucederá con todo esto? Bueno, exploremos lo que nos dice la Biblia acerca de nuestros cuerpos glorificados. En 1 Corintios capítulo 15 se menciona que, de manera similar a la resurrección de los muertos, nuestros cuerpos terrenales son sembrados en la tierra cuando morimos, pero serán resucitados para vivir eternamente.
Nuestros cuerpos son sepultados en humillación, pero resucitarán en gloria. Se entierran en debilidad, pero resucitarán en fuerza. Son sepultados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Así como existen cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. En relación a la pregunta frecuente sobre cómo Dios reunirá nuestro cuerpo si decidimos ser cremados, es esencial recordar que Dios originariamente utilizó tierra y polvo para crear a la humanidad. Si Dios empleó tierra y polvo al principio, ¿no creen que Él es lo suficientemente poderoso como para usar polvo o cenizas para recrear nuestros cuerpos? Además, consideremos las diversas formas en que los cuerpos humanos pueden ser destruidos, ya sea por depredadores, en situaciones de guerra. Dios no está limitado por estas circunstancias en cuanto a la manera en que nuestros cuerpos fueron descartados. Su capacidad de recrear nuestros cuerpos para la eternidad no tiene restricciones. Es importante comprender que, dependiendo del tiempo que una persona haya estado muerta, todos nuestros cuerpos eventualmente se descompondrán en cenizas. Incluso si observamos el proceso desde una perspectiva científica, vemos que el tejido blando puede tardar más tiempo en descomponerse, y el proceso completo puede llevar meses o años hasta que solo quede un esqueleto. Este fenómeno, conocido como esqueletización, puede tomar décadas o incluso siglos, dependiendo del tipo de suelo donde se colocó el ataúd, la calidad del mismo y otros factores. Si estás comprometido con el cambio, comenta ya Fuerza Estoica. En última instancia, nuestros cuerpos, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la muerte, terminarán convirtiéndose en polvo. Este proceso puede extenderse durante décadas o siglos, a menos que ocurra el regreso del Señor, ya sea al día siguiente, el próximo año o en cualquier momento. Lo crucial aquí es comprender que la capacidad de Dios para recrear un cuerpo glorificado no se ve limitada por la forma en que nuestros cuerpos fueron desechados. Los estudios científicos sobre descomposición indican que diversos factores, como la temperatura, la humedad y la presencia de microorganismos, influyen en el proceso. Estas investigaciones, respaldadas por la tafonomía, la ciencia que estudia la descomposición, fosilización y preservación de organismos después de la muerte, explican cómo el cuerpo humano, con el tiempo, se descompone en componentes más simples hasta convertirse en parte de la Tierra nuevamente, en un proceso cuya duración puede variar significativamente. Las Escrituras también ofrecen una perspectiva reconfortante sobre la transitoriedad de la vida física y la promesa de la vida eterna. En 1 Corintios 15, 42 al 44, Pablo aborda la resurrección de los muertos, destacando que el cuerpo sembrado en corrupción resucitará en incorrupción, el sembrado en deshonra resucitará en gloria, el sembrado en debilidad resucitará en poder, y el cuerpo natural sembrado resucitará como cuerpo espiritual. Este pasaje refleja la creencia cristiana de que, aunque el cuerpo físico puede descomponerse y volver al polvo, existe una forma de existencia que trasciende la materialidad, una existencia espiritual eterna prometida a todos los creyentes. Ahora abordemos la cuarta y última pregunta en este vídeo. ¿Cómo puedo decidir si la cremación es la opción adecuada para mí? Al considerar esta posibilidad, hay algunas preguntas importantes que debes plantearte, ya sea para ti mismo o para alguien que esté contemplando esta opción. En primer lugar, y quizás lo más crucial, debes reflexionar sobre el tipo de entierro o conmemoración que deseas que las personas tengan cuando te vayas. Si optas por una urna, tienes la flexibilidad de cambiar de lugar, pero si decides ser enterrado en un cementerio con una lápida, puede convertirse en un sitio al que los seres queridos regresen. Aunque sabemos que tu cuerpo descansa allí y tu espíritu ha partido, a veces brinda consuelo a los seres queridos tener un lugar tangible donde pueden regresar y recordarte. En la misma línea, ¿prefieres una urna o que, en el momento de tu fallecimiento, las personas tengan la oportunidad de ver tu ataúd abierto para despedirse por última vez y conmemorar la vida que has tenido? Además, considera cómo impactaste las vidas de quienes te rodeaban. Otro aspecto a tener en cuenta es la conveniencia, especialmente si tienes familiares que deben viajar desde distintas partes del mundo. ¿Quieres facilitarles la participación en un servicio conmemorativo?
Optar por un entierro tradicional a menudo implica que quienes te conocen deben tomar decisiones rápidas y ajustar sus agendas para viajar, ya que el cuerpo tiene un tiempo limitado antes de descender bajo tierra. Es importante señalar que la Biblia no menciona explícitamente la cremación como un método específico de disposición del cuerpo después de la muerte. Por lo tanto, no existe una prohibición directa ni una aprobación específica de la cremación en las Escrituras. Las costumbres de sepultura que encontramos en la Biblia suelen implicar el entierro de los cuerpos. Por ejemplo, destacadas figuras del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob y José fueron sepultadas. En el Nuevo Testamento, el cuerpo de Jesucristo fue colocado en un sepulcro. La ausencia de menciones directas a la cremación en la Biblia lleva a interpretaciones basadas en principios generales cristianos y tradiciones eclesiásticas. Algunos sostienen que, dado que el cuerpo se considera el templo del Espíritu Santo, debería recibir un trato de honor y respeto después de la muerte, favoreciendo así el entierro tradicional. Sin embargo, hay quienes argumentan que, dado que el cuerpo físico eventualmente regresa al polvo, como se menciona en Génesis 3:19, pues polvo eres y al polvo volverás, la cremación es una manera aceptable de acelerar este proceso natural, siempre que se realice con respeto. En el pasado, algunas denominaciones cristianas tenían restricciones sobre la cremación debido a creencias en la resurrección. Se temía que la cremación pudiera obstaculizar de alguna manera la resurrección. Con el tiempo, muchas de estas denominaciones revisaron sus posturas al reconocer que Dios es capaz de resucitar un cuerpo independientemente de su condición física después de la muerte. La Iglesia Católica, por ejemplo, oficialmente permitió la cremación a partir de 1963, con la condición de que no se elija por razones que contradigan la fe cristiana en la resurrección. Aunque la Iglesia ahora acepta la cremación, aún prefiere el entierro de los cuerpos o de las cenizas en lugar de la dispersión o almacenamiento de las cenizas de manera no sagrada. La decisión sobre la cremación a menudo se deja al discernimiento individual y a las creencias personales dentro del contexto de la fe cristiana. Muchos creen que, siempre que la elección por la cremación se realice con respeto y no contradiga la doctrina de la resurrección, se considera aceptable. La coherencia con la Biblia en cuestiones de prácticas funerarias, incluida la cremación, debe ser analizada más a través de los principios generales y las creencias fundamentales del cristianismo que por instrucciones específicas o comentarios de Jesucristo. En lo que respecta a Jesús, durante su ministerio terrenal no hizo mención explícita de la cremación. Según los evangelios, su enseñanza se enfocaba más en temas como la salvación, el reino de Dios, la fe, el amor y el arrepentimiento. La principal preocupación en la fe cristiana radica en el respeto por el cuerpo como creación divina y templo del Espíritu Santo, así como en la creencia en la resurrección de los muertos. La resurrección de Jesús es central para el cristianismo y representa la esperanza y la promesa de la resurrección futura para quienes creen. Aunque el sepulcro de Jesús en un túmulo sirve como ejemplo del método de sepultura tradicional de la época, no necesariamente se presenta como una prescripción para todas las culturas y épocas. Dentro del contexto bíblico y de las creencias cristianas, lo más coherente es la dignidad con que se trata el cuerpo después de la muerte y la perseverancia en la esperanza de la resurrección. Si la decisión de optar por la cremación se toma con respeto y honor al difunto, sin contradecir la creencia en la resurrección, puede considerarse una opción viable para los cristianos. Es esencial centrarse en el significado espiritual de la muerte y la resurrección más que en el método específico de disposición del cuerpo. También se debe tener en cuenta las tradiciones, enseñanzas y directrices de la denominación o comunidad de fe específica a la que pertenece una persona, ya que diferentes grupos pueden tener interpretaciones variadas sobre estas cuestiones. En resumen, la coherencia con la Biblia en relación con la cremación o el entierro no se basa en una instrucción directa de Jesús o mandamientos específicos, sino en cómo se llevan a cabo estas prácticas respetando los principios cristianos de dignidad, respeto por el cuerpo y creencia en la resurrección.
Espero que las respuestas a estas 4 preguntas proporcionen claridad a aquellos que puedan estar considerando planes relacionados con su despedida final. Aunque hablar de la muerte puede ser incómodo, estas reflexiones pueden ayudar a tomar decisiones sabias. Dios les bendiga. No olviden compartir con sus conocidos, dar like y dejar sus comentarios abajo con sus opiniones. Nos vemos en el próximo video.